¿Cómo está Calimero? ¿Cómo te fue en la partida de futbolito? Hola Hernán, hola a la audiencia. Bien, bien. Recién llegué hace un rato y bueno, me conecté para conversar contigo y bueno, intercambiar algunas opiniones sobre el abigarrado panorama político venezolano, ¿no? Que nadie puede negar que hay una situación extremadamente complicada y Sí. yo de verdad que deploro esa actitud según la cual dejemos las cosas tranquilas, vamos a trabajar, dediquémonos a construir país, ya va, ya va, ya va. No podemos soslayar, no podemos ocultar una realidad tan compleja que hay un presidente relegitimado, supuestamente, que ha ganado una reelección, pero que no ha mostrado, según la ley, según la norma, no según el capricho mío ni de nadie en particular, porque esto no es una lectura, digamos, subjetiva, ¿no? Como por ahí se quiso decir, es el 146 y 155 y el artículo 5. Esos son los tres artículos que me parece a mí que se están violando de manera flagrante en Venezuela y que, bueno, ya los lapsos procedimentales se dieron, ya se agotaron y, bueno, hoy tenemos una situación Ahora, muy compleja. profe, Muy parece ser un delito publicar actas, ¿no? En una página web, pero no es delito el hecho de que el CNE, en el plazo correspondiente con respecto a la ley, no haya publicado la Gaceta Electoral. Es muy extraño. Mira, yo no entiendo, tampoco a mí me lo tendrían que explicar con peras y manzanas, ¿no? A la vieja usanza, porque yo tampoco lo puedo entender y no solo que no lo puedo entender, que no lo puedo admitir. ¿Estamos o no estamos en una democracia? ¿Nos ajustamos o no a la ley, a la norma? ¿No? ¿Y quién viola la norma en este caso? La está violando el Estado. Entonces, ¿cómo yo puedo tener por válidas las actuaciones del Estado? Por ejemplo, esta actuación en la cual se ha ordenado la captura de Edmundo González Urrutia. ¿Y quién ordenó la captura del presidente del CNE que no cumplió con su función primordial? ¿Quién la ordenó? ¿No? ¿Quién ordenó la captura de la presidenta del TCJ que asumió funciones que no le competían? ¿No? ¿Quién? Pregunto, porque las únicas actas que hay en Venezuela publicadas y que son del dominio absolutamente público, ¿no? Cualquier venezolano mete su cédula y está ahí. Y demos por sentado que efectivamente esas actas son falsas y que las forjaron. Está bien. Bueno, muestren las otras, pues, muestren las verdaderas, muéstrenlas a la luz pública además y den cuenta de esa cifra seca, de esa cifra absolutamente desabrida, inauditable, que se dio en una servilleta. Y digo en una servilleta porque no sabemos ni siquiera desde dónde se leyó, si en un papel maché, si en una servilleta o en una hoja papel bond tamaño carta. Porque ni siquiera eso, ni siquiera una presentación en PowerPoint. Mira, aquí está. No, ni siquiera eso vimos. Entonces, ¿qué somos un país o no somos un país? Entonces, yo creo que llega el momento de la saturación, del hastío, ¿no? Porque se están violando reglas elementales. Y lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo en el absoluto marco del republicanismo. No estoy apelando a que viva el partido Z, Y, X o D. Esta posición mía es una posición absolutamente política en el sentido ciudadano del término. Absolutamente republicana. Yo soy un republicano, confeso. Y como republicano confeso, tengo derecho a saber dónde está el voto de mis connacionales. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque yo no pude. Porque también hubo una serie de mecanismos absolutamente perversos para que uno pueda regularizar su posibilidad de votar fuera del país. Pero absolutamente perverso. Cuando lo legal y lo normal sería que con el documento incluso vencido uno va a la embajada y presenta su voto. Ya está. No buscar, no sé, las 7 piedras del dragón, las 7 esferas del dragón, ¿no? El cuerno de un unicornio mocho, qué sé yo, por favor. Entonces llegamos al hastío, a la saturación, y el pueblo venezolano necesita respirar, necesita vivir república. Hay chicos de 20, 30, 40 años, tu caso, por ejemplo. Tú cuando comenzó este proceso, tú tenías menos de 15 años, tenías 14 años cuando comenzó este proceso. Y tu conciencia política a los 14 años es ninguna
como en cualquier país del mundo, porque tú estás pendiente de jugar a la botellita, de caerte a coñazo, discúlpame la expresión, a caerte a piña con otros amigos, de jugar a la pelotica, de darle un De besito lanzarme al Orinoco, a nadar. de jugar a la botellita, de robarle un beso a la carajita de la esquina, qué sé yo, de caerte con la pandillita de enfrente, de jugar futbolito, rasparte la rodilla. Tú no estás Bonita, pendiente chapita. Es decir, que tú, que tienes 40 o los que tienen 42 años, a los 14, 15, 16, 17 años, nadie tiene conciencia de eso. Y toda una generación, lamentablemente, como tú, menor de 40 años, entre 42 y, 40, y para abajo, no tiene conciencia de otra posibilidad, de otra realidad, de otro contexto político gubernamental. Lo único que conoce como gobernanza se llama chavismo. Profe, pero es que no veo síntomas de ninguna salida inmediata, ni siquiera a mediano plazo. La comunidad internacional y los organismos, bueno, con los mismos clichés de siempre. Ya yo, por ejemplo, he visto eso en más de un escenario. Estamos preocupados por Venezuela, estamos preocupados por la situación de Venezuela, preocupados. Todo el mundo se preocupa y Maduro, bueno, sigue allí gobernando. Sí, y eso que tú dices es una terrible realidad, una terrible facticidad, diría, ¿no? Ciertamente es una absoluta y terrible realidad. Lamentablemente, y esto hay que decirlo, lo digo yo, no lo estás diciendo tú, lo digo yo y me hago cargo desde fuera, por supuesto. Hay que jugar en varios terrenos, en varios tableros, por arriba, por debajo y por los costados. Hay que ser estrategas en el marco de las normas, ¿no? En el marco del republicanismo, pero también hay que utilizar otras estrategias, ¿no? Que no necesariamente son visibles y son las más, digamos, loables, ¿no? Porque no puedes, bajo el marco republicano que juega para un solo lado, el republicanismo que se cosió el chavismo cual traje a la medida, juega en función de su propia lógica y de su propio metabolismo, por el mantenimiento y perpetuación de su propio metabolismo. De tal manera que jugar con las reglas y ese republicanismo ad hoc, ¿no? Que responde de manera unidireccional al chavismo, en ese marco y en esas reglas, es difícil. Es como yo, no sé, soy judío en la Alemania del 33 en adelante, recuerda que en el 45 termina esa Alemania. Yo como judío quisiera jugar a la política en Alemania, ¿no? Con las reglas del Estado nazi. O en la Italia fascista de Mussolini, ¿no? Que yo llegue y diga, bueno, yo quiero hacer la revolución en contra de Benito Mussolini. Bueno, no duró 10 minutos, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que... Pero desde ese sentido, con ese planteamiento, entonces fue un error ir a las elecciones con ese CNE. No, porque fíjate que no, porque hay un resultado que los incomodó. Fíjate que no. Fíjate que ese resultado contundente los incomodó, y los incomodó también la jugada que hizo ese factor opositor de las actas. No la vieron venir, pero además, ¿quién marcó la cancha? ¿Quién dio el ejemplo? Jorge Rodríguez en 2013, ¿no? El ejemplo lo dio Jorge Rodríguez en 2013. No, que Capriles va a cantar fraude. Bueno, aquí tenemos nosotros las actas, dijo Jorge Rodríguez. Canta fraude, pues, aquí tenemos las actas. Y yo no sé, y eso tendríamos que y no hubo usurpación de funciones allí, ¿no? Con respecto al CNE, Jorge Rodríguez. No, ahí no hubo, evidentemente no hubo, como tampoco hay violencia en un programa como el Mazo Dando. Ese es un programa donde se promueven los valores, la amistad, el amor, la fraternidad, ¿no? Igual que Lojilla, igual que Zurda Conducta. Cuando a Edmundo González le dicen Inmundo González, o a la política María Corina Machado le dicen La Sayona o María Violencia, esos son muestras de amor, de cariño, de candor, de alegría, de felicidad, de empatía, ¿no? De fraternidad. De tal manera que no lo veas así, ¿no? El asesino mata gente y es Edmundo González. ¿Entiendes? Entonces pareciera que es una realidad inversa. Bueno, tiene orden de aprehensión, profesor. Claro, y hoy, por cierto, ahora, el abogado de Edmundo fue al Ministerio Público y fue recibido por el fiscal general de la República.
una conversación de varias horas, sale del Ministerio Público y comunica inmediatamente a través de su cuenta en X el fiscal general que mañana va a decir toda la verdad sobre eso. Ah, bueno. Bueno, como te dije, Hernán, ¿Cómo le da lectura a eso? Como te dije, la lectura es más o menos simplista, ¿no? Voy a hacer uso del reduccionismo, ¿no? Y del reduccionismo y para ejemplificar una situación, para ilustrar una situación. Todo lo que tú me estás diciendo, yo te puedo decir, bueno, pero también eso existió en la Alemania nazi, en la Italia fascista, ¿no? En la Sudáfrica de Leclerc para atrás, ¿no? De Leclerc para atrás, de Frédéric Leclerc hacia atrás, antes de que hiciera el convenio con Mandela, que salió después de 27 años. Entonces, también habían instituciones, y me imagino que habían fiscalías y habían una serie de instancias, ¿no? Institucionales, de mecanismos institucionales, y que, bueno, ¿cómo se juega la política en esos marcos? ¿O es que acaso en Rusia no hay fiscalía? ¿O es que acaso en Rusia o en Bielorrusia no hay, no sé, en la Sudáfrica de Mandela también? Claro, pero la Sudáfrica de Mandela ya fue un proceso más democrático, ¿no? Entonces, yo lo que creo, mi querido Hernán, que hay que entender el contexto venezolano, y voy a decir algo que es triste, pero forma parte de una realidad. Nosotros los venezolanos no vamos a salir del chavismo. Nosotros los venezolanos, dentro de Venezuela, con los mecanismos de Venezuela... Eso que se dice, profesor, que los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos, es un mantra. Es una trampa, porque los problemas de los nazistas en tiempos de los nazis y de los alemanes que querían ir en contra de Hitler, que eran un grupúsculo, los resuelven los alemanes. Los problemas del pueblo italiano en tiempos de Mussolini los resuelven los italianos. O sea, decir eso es una estupidez, ¿no? Es menos que una estupidez. Ahora, yo te digo algo. Pero la comparación no está siendo muy ruda. No, mira, fíjate que no, porque a las pruebas me remito. Se ganó una elección, y se ganó por un margen importante, o cuando menos, ve lo que voy a decir, voy a dar el beneficio de la duda. Se ganó una elección, se dice, de un lado, con un margen importantísimo, casi 4 millones, ¿no? Entendiendo que votaron 11 y pico y casi 4 millones de ventaja para un candidato. Pero hay otro candidato que dice que ganó. Ahora, el problema es que uno muestra unas pruebas, ¿no? de que ganó, mientras que el otro no dice nada, no muestra nada. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se dirime esto? Y bueno, fue un delito mostrar esas pruebas, al parecer. No, fue un delito. Mira, Hernán, yo reto a cualquier venezolano en Venezuela que diga, yo tengo un acta donde ganó Edmundo González y la saque así a viva voz. ¿Qué pasaría con ese venezolano? Yo le pregunto a los influencers, a los que hacen TikToker, bueno, saquen un acta desde Venezuela y digan, aquí están las 10 actas que tiene mi tía, mi primo, que eran presidente Mesa, el fulanito, y yo conseguí 10 actas. De las 30.026 que deberían estar, yo conseguí 10 actas. Bueno, que esa persona saque 10 actas y diga, ganó Edmundo González en estas 10, a ver cómo le va. Yo quiero ver cómo le va a esa persona. Es casi un delito decir eso. En la decía hoy Enrique Márquez, profesor, decía hoy Enrique Márquez que reapareció. Gracias, Raiza, mi amor. Sigue el ejemplo de Raiza. Decía hoy Enrique Márquez que hacer política en Venezuela ya se constituye prácticamente un alto riesgo. Evidentemente, yo creo que el ex candidato Márquez tiene mucha razón en lo que dice, porque ¿cómo te enfrentas tú a un gobierno que impide los cauces para que se llegue a la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Las cajas del CNE debieron ser destapadas, ¿no? Y debió auditarse todo eso para reafirmar, para validar la victoria del presidente Maduro. Ya está. Ahora, ¿a ti no te parece eso? ¿No te llama por lo menos a la sospecha, a la suspicacia? Aquí algo está pasando. Aquí algo está pasando. Si ellos tienen las actas, porque ya lo de Macedonia del Norte, bueno, supongamos que no pueden levantar otro dominio, ya no el del CNE, porque tú puedes levantar X dominio. Tú mismo, Hernán, con $20 tienes un dominio por tanto tiempo, por un tiempo limitado. Bueno, el gobierno venezolano no puede levantar un dominio,
¿no? Para el 80% de las actas, ¿te acuerdas que eso fue lo que dijo Elvis Amoroso, ¿no? Correcto. Tenía en el primer boletín el 80% de las actas. Bueno, ¿dónde está? Públicalo. Tú dijiste que y después dijiste el 96,30 y tanto por ciento en el segundo boletín del 2 de agosto. Ahora, tienes el 96% de las actas. Si las tienes, muestra los datos, porque supongo yo que ese 96% se puede discriminar por estado, por mesa, por circunscripción, ¿o no? Ahora, porque profe, eso no vino en burro. de acuerdo a tu evaluación, a tu percepción, ¿qué va a pasar luego del 10 de enero si el presidente en funciones, Nicolás Maduro, se juramenta aún sin haber mostrado ninguna acta, ningún número, el Consejo Nacional Electoral, en este caso, que tiene que hacerlo por ley? Bueno, ya sería un asunto extemporáneo, pero bueno, supongamos que no lo haga de aquí a allá. Y listo, y se juramenta en base al dictamen que dio el Tribunal Supremo de Justicia, a troche y a mocha. ¿Qué va a pasar para Venezuela? Desde el punto de vista político interno y desde el punto de vista político externo, internacional. Yo te voy a decir algo que le molesta mucho a mis amigos simpatizantes y militantes del gobierno. En 2018, Maduro concurrió a un acto electoral convocado por una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente se arrogó, y aquí estoy utilizando bien la palabra, se arrogó una competencia que no le es propia. De tal manera que todo acto emanado de un órgano írrito, ilegal e ilegítimo como la Asamblea Nacional Constituyente, toda decisión emanada de ese órgano es en consecuencia ilegal, írrita e ilegítima. Digo más, con todo lo desabrido, con todo lo desagradable que me pueda parecer esta figura esperpéntica, algo esperpéntica de Juan Guaidó y el gobierno de Juan Guaidó, no Juan Guaidó la persona, ¿no?, sino Juan Guaidó y su investidura como presidente, entre comillas, de Venezuela, declarado en una plaza. Pero lo que sí no puedo dejar de validar es el apelativo según el cual Maduro ilegítimo. Eso tiene un anclaje legal y formal, porque Maduro concurrió, repito, a un acto electoral por un órgano que en su ejercicio, incluso pudiéramos ir un poco más atrás, y en su conformación, yo te recuerdo, Hernán, que en 2017 se hizo un encuentro de constitucionalistas de los más importantes de Venezuela y algunos del mundo. Por ejemplo, ahí estuvo un español que no recuerdo el nombre, creo que era de apellido Casado, estuvo Ricardo Convellas, estuvo Luis Fernández Toro y otros más. Se invitó a Germán Escarrá y él rehuyó a ese debate. Y esos connotados constitucionalistas, es decir, técnicos en el orden de lo que tiene que ver con elementos relacionados con el derecho constitucional, determinaron que esa convocatoria era írrita, ilegal e ilegítima. Ojo, lo dijeron ellos. Los insumos lo tienen ellos, los insumos técnicos. De hecho, invitaron a debatir a Escarrá y Escarrá ni apareció. Entonces, lo que te quiero decir es que esa Asamblea Nacional Constituyente, en su propia conformación, según estos expertos, dijeron que era Freddy Gutiérrez, era el otro, que por cierto en su momento fue chavista, fue constituyente de la constituyente del 99. Profe, pero en ese momento, y disculpe, profe, que lo interrumpa, en ese momento el TSJ, que al parecer todo lo puede, hasta lo imposible lo hace posible, dijo que la soberanía popular recaía en Nicolás Maduro en la convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, eso no es lo que dice el artículo 5, ¿no? Eso no es lo que dice el artículo 5. Y por eso la fiscal general de la República en ese entonces en funciones dijo en una rueda de prensa que se estaba rompiendo el hilo constitucional y claro, bueno, ahí comenzó esa pugna de poderes. Allí. Voy a utilizar un término que utilizaban mis estudiantes allá en Venezuela hace mucho tiempo, que me parece muy interesante, muy preñado de significado. Y por eso fue que le dieron chuleta. Le dieron chuleta a la fiscal. Sí, correcto. Le dieron chuleta. Tremenda y claro, y todo claro, pero es una pugna, a ver, no es una pugna partidaria, es una pugna con elementos técnicos. Cuando estos juristas
¿no? Expertos constitucionales dicen eso, no lo dicen porque ellos están, porque son de Primero Justicia o porque son del COPEI o porque son de AD. Los elementos que ellos presentan son elementos técnicos jurídicos, o sea, no son cosas traídas por los pelos. Pero por otro lado, se invitó al doctor Escarrá, eso se hizo en el hotel presidente de ahí de Plaza Venezuela, presidencial. Y eso está en internet, lo puedes buscar. Pero independientemente de eso, supongamos que fue perfecta la convocatoria, absolutamente perfecta y brillante. Pero en su ejercicio, la asamblea es ilegal, ilegítima, porque una asamblea constituyente, y aquí puedes tú revivirme a Montesquieu, pero una asamblea nacional constituyente es para redactar una nueva así lo dice constitución. 347, 348 y el 349 de la Constitución, que da por sentado de que se redactó una nueva constitución. ¿Dónde está? ¿Tú la conoces? ¿Quién la conoce? No. Y además de dar por sentado de que el proceso de la constituyente deriva de una constitución, dice que ningún organismo público, ningún ciudadano debe desobedecer ese mandato. Y así lo dice la Constitución clara. Y eso no pasó en el 2017. Bueno, entonces, ¿cómo Maduro concurre a un acto electoral? Pero además tuvo casi 3 años y algo en sus funciones. Uy, 3 años y algo es para que tú saques la Constitución. Bueno, pues, ¿qué te digo yo? La de Norteamérica, que es de 1776. Bueno, yo recuerdo, profesor, haciendo memoria, ¿no? Que parte de las promesas preelectorales y preelectorales de la constituyente, una de las promesas, recuerdo, clara, era hacer de las misiones y grandes misiones, hacer que las misiones y grandes misiones tengan rango constitucional en la nueva constitución que supuestamente se iba a redactar. Y nunca se hizo. O sea, esa promesa es incumplida incluso a los militantes del chavismo que votaron por esa Asamblea Nacional Constituyente. Pero yo te invitaría a que vieras las declaraciones de Germán Escarrá cuando decía, por ejemplo, hemos adelantado en el capítulo referido a tal o cual cosa, hemos adelantado y estamos con una gran consulta a nivel nacional sobre los temas referidos a la educación. Y bueno, compañero, aquí en Argentina dicen, eso es zaraza, eso es cuento, ¿no? Ahora, Maduro concurre a un acto electoral con esa constituyente. Bueno, ¿y el CNE dónde queda? ¿Quién convoca los procesos electorales en Venezuela? Asamblea Nacional, presidenciales, ¿quién? Las regionales, las municipales. ¿La convoca Hernán? ¿O la convoca, no sé, la Contraloría? ¿La convoca la Fiscalía? Pero la oposición acudió posteriormente a convocatorias electorales hechas por ese Consejo Nacional Electoral, IRRITU. No, pero eso es otra cosa. El Consejo Nacional le corresponde. Independientemente, sí, pero fue nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente. Claro, pero lo que te quiero decir, este Consejo Nacional Electoral. No, este no. Fue pero en aquella ocasión que convoca y adelanta, pero digo más, adelanta, la Constitución no es papel toalé, Hernán, no puede ser papel toalé. Claro. Y adelantó una contienda electoral. ¿Cuántos candidatos quedaron inhabilitados? Todos. ¿Con quién compitió, entre comillas, el presidente Maduro? Con Juan del Diablo y con Frijolito, qué sé yo. Con nadie, con la nada. Henry Falcón. ¿No? Pero además, con según cifras del CNE, con una participación del 46%, la más baja en la historia republicana del país, para una elección presidencial. ¿De qué estamos hablando, Hernán? ¿De qué estamos hablando? Entonces, yo creo que para esa ocasión Maduro era ilegal e ilegítimo, y para esta ocasión es recontra ilegal y recontra ilegítimo, porque yo no creo que nadie vaya a avalar. Pero con ese marco de ilegalidad e ilegitimidad gobernó 6 años. Claro, pero ¿cómo gobiernas? Gobiernas a sangre y fuego, gobiernas a sangre y fuego. ¿Cuántos venezolanos se fueron precisamente en ese periodo, entre 2017, cuando ocurre la Asamblea? El 1 de mayo de 2017 fue convocada la Asamblea Nacional Presidencial, la Asamblea Nacional Constituyente, el 1 de mayo de 2017. A la fecha, ¿cuántos se fueron? Estamos hablando de varios millones. O sea, no es fortuito. Ahí la relación es unidireccional, ¿no? Entre una cosa y otra. De tal manera que si Maduro se proclama como presidente para un nuevo periodo 2025-2031 el 10 de enero, por supuesto que está en una situación absolutamente ilegal, absolutamente ilegítima, y es un presidente írrito, es un presidente de mentira,
de mentira. ¿Por qué? Porque ¿Cómo quedarían las relaciones con el mundo, profesor? Dado muy ese mal, escenario? muy mal, muy mal, muy mal. No sé si lo que pasa es que en Venezuela hay tanta opacidad. En un país normal, uno sabe de cifras como migraciones, ¿no? ¿Cuántos están saliendo por la frontera? Entonces, bueno, uno se entera porque el TikToker el fulanito o el otro está haciendo un en vivo ahí desde la frontera en Brasil o de la frontera en Colombia. Pero Un bueno, yo he país visto paria, en profesor, vivo. un país proscrito, sin relaciones sanas con el mundo. Sí, evidentemente, y lamentablemente quien va a pagar eso en buena medida va a ser el pueblo venezolano, porque yo creo que Nicolás Maduro puede comer caviar y puede comer langostino, que a mí me gusta mucho, ¿no? Y puede usar relojes de $40,000, ¿no? Pero el pueblo creo que no va a poder usar relojes de $40,000. No va a poder. No va a, discúlpame la carga irónica, pero no va a poder. Lamentablemente no. Y ojo, digo, y yo no sé si Raúl Castro o No, Díaz no está Canel, siendo un poco armagedónico con esos conceptos. catastrófico. No, pero es que es la realidad. O sea, a ver, Hernán, ¿quién en su sano juicio Objetivo. va a tener relaciones con un país con estas características? ¿Quién? ¿Quién? Digo, países democráticos occidentales. ¿Quién? ¿Quién? Yo estoy seguro que Cuba sí. Yo estoy seguro que Nicaragua sí. Nicaragua, Sí, Rusia, China. sí. Ajá, y bueno, y cuando comenzamos a caracterizar estos gobiernos, ¿no? Yo te doy un dato, y esto es un dato que puedes seguir. Óyeme bien, Venezuela es un país que no tiene expresidentes. No es un dato menor. No es un dato menor. Cuba es un país que dentro de poco tiempo, porque bueno, no va a vivir toda la vida, Raúl Castro creo que tiene 94 años, va a ser un país sin expresidente. La última presidenta viva que queda y tiene 92 años de Nicaragua se llama Violeta Chamorro y Arnaldo Alemán, creo, de apellido Alemán. Esos también van a morir en algún momento, porque están muy viejos. Entonces Cuba, Nicaragua y Venezuela van a ser los únicos países de América que no tienen expresidentes vivos. Bueno, ya Venezuela tiene desde 2016, porque Caldera creo que muere en el 16, no, desde 2013, porque el último expresidente fue Chávez, desde 2013 que no tiene presidente, es decir, hace una década y algo, creo, si mal no recuerdo. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y Maduro, y esto es lo otro, porque el problema está, Hernán, que si sobre la base de esta catástrofe que yo estoy intentando delinear pasaran otras cosas, el país está saliendo adelante, la economía va pujando, va saliendo adelante, los sueldos de los profesores universitarios que tienen 900 días sin levantar cabeza, gente que gana $20, $25 después de 20 años de estudio, yo estuviera ganando ahorita en Venezuela $20. De tal manera que si uno dice, bueno, está pasando esto, pero está esto otro, pues bueno, la economía Hay algo está, positivo, pues, sí. sí, está saliendo adelante, uno ve que la salud Ahora, está pero buena. yo te Murió el digo doctor algo, Alón, profesor. murió el doctor Carlos Alón, ¿sabes, no? Sí, Carlos Murió. Alonso. Una Lo entrevisté, murió. eminencia mundial, oigan bien, por favor, quienes están allí, Carlos una Alonso. eminencia mundial en epidemiología, pero una eminencia, contratado Unidos, sí. siempre por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Interamericana de la Salud, para ir, viajar, estudiar, una eminencia. ¿Y cómo murió? Pidiendo plata por las redes para comprar insumos para su aseo personal en el Hospital Ruiz y Páez. ¿Ya? Doloroso. Ah, bueno, y entonces, ¿cómo quedamos? Pues decir, si tú ves que una persona que es una eminencia a nivel mundial en un área específica como la salud, ¿no? En este caso la epidemiología, era un epidemiólogo brillante, muere De lo más pidiendo granado, para sí. Yo lo entrevisté más de una oportunidad, afeitarse, profesor. para lavarse el cabello, para lavarse el cuerpo, para comprar jabón, desodorante. ¿Qué queda para los demás? ¿Qué queda para los demás mortales? Entonces, eso es una realidad, y eso fue, ayer murió el doctor Alón. Una persona, pero además, no solo eso, una persona brillante, pero con una sensibilidad, una locura, que uno veía a Carlos Alón caminando por ahí como que fuese un hijo de vecina. Y estamos hablando de una eminencia, tal vez
en América Latina uno de los más importantes epidemiólogos de América Latina. Sin duda, sin duda. Y bueno, ¿y cómo murió? Pidiendo para comprar jabón, para comprar champú, para comprar desodorante. Ya no para comprar insumos, imagínate tú, insumos médicos, ¿no? Sino para insumos personales, de aseo personal. Entonces, esa es Ahora, ¿cuál es la solución posible? Porque, bueno, estamos haciendo, claro, es muy difícil, la verdad, de soluciones posibles. Hernán, sobre el la caso teoría política, venezolano. creo que te lo he dicho en otra ocasión, la teoría política no me da a mí cartografía teórica, conceptual, procedimental, metódica para salir de regímenes como estos, porque además lo mismo o sea, pasa en Venezuela no hay juego político. No, un juego político no, porque parte del juego político es la votación. Se fue a una votación, hubo un resultado, ¿no? Y a mi modo de ver ganó Edmundo González. Ahora, demuéstrame lo contrario, que ganó Maduro. Eso no lo estamos viendo. Y eso es el juego político. El juego político Claro. se tranca allí, pero no solo que se tranca, porque uno pudiera decir, bueno, se trancó, no hay decisión, ni para uno ni para otro. No, se tranca en favor de la tendencia que tiene un asterisco, porque cuando menos tiene un asterisco, porque uno entiende que el fiscal general, que el presidente del CNE, que la presidenta del TCJ son fichas del gobierno, no que son afines, no que son simpatizantes, no, son fichas del gobierno, son funcionarios del gobierno. Es decir, el CNE no es una institución del Estado, es una institución del gobierno venezolano. El TSJ Ahora, es una institución del gobierno. yo te digo, profesor, yo en lo particular prefiero un país que tenga dificultades económicas, como, bueno, Colombia, Perú, Argentina, paísito, pues, Argentina tiene dificultades económicas tremendas. Incluso, sí, Argentina, justamente, pero que tenga independencia, equilibrio de poderes, que es lo que en Venezuela bueno, compañero, distamos mucho de eso. yo te voy a dar un dato que tal vez la audiencia no recuerda o no conoce. En Argentina, el árbitro electoral, la instancia electoral, que no recuerdo cómo se llama, la tenía un señor de apellido Vito Velo. Bueno, esa instancia electoral, la máxima, el equivalente al CNE de allá, acá en Argentina, no es un organismo del Estado. ¿Sabe de quién es? Es un organismo de la Presidencia de la República. Es decir, dependía de Alberto Fernández. ¿Y tú crees que el kirchnerismo metió mano allí para cambiar algún dato? Ni el kirchnerismo, ni Macri, ni Alberto Fernández, nadie. ¿Por qué? Porque se respeta la norma democrática, el principio democrático. A pesar de los grandes conflictos sociales, políticos y económicos que sufre este país goza de un sano republicanismo, igual que Colombia, con guerrilla, con conflictos sociales, políticos, económicos terribles. Pero Petro le gana a Hernández, al señor Hernández, por un margen muy corto. Y el señor Hernández no dijo, no, ese fue que le dieron los votos a Petro. No, ganó. Y ganó en buena lid. Un hackeo o algo así. Un hackeo, ¿no? Ganó en buena lid. Igual ojo, digo más, en el gigante de América, de Latinoamérica, en Brasil, Bolsonaro sacó 49 y Lula sacó 51. Así quedó la votación, muy pegadita, un 1% y algo quedó. Pero digo un poco más, Lula tuvo que hacer alianzas con la centroizquierda y con algunos factores de la derecha, de la centro derecha sobre todo, para poder llegar al poder. Y eso le aportó un 7-8%, que es donde están los votos de Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, ¿no? De esa centroizquierda. Bueno, si no, no le gana a Bolsonaro. O sea, ese es parte del juego democrático. Eso es parte del juego. Usted perdió, profe, se va. ¿Y qué hubiera pasado? Vamos a plantear un escenario aquí. Dame un segundo, posible. Ajá, Lula lo dijo. Bueno, el que pierda se va y el que gana asume. Ajá, dime, disculpe. No, decía que haciendo pues un escenario hipotético, pues, vamos a ponernos imaginarios. Sí. Si Chávez estuviera vivo y este fuera el escenario electoral, ¿tú crees que Chávez hubiese reconocido su derrota y dice, bueno, sí, compañeros, los objetivos no han sido logrados por ahora, como lo dijo en el 94, cuando el golpe, 92, perdón, cuando el golpe de Estado, eso hubiese ocurrido? Según tu percepción, tú más o menos conociste la figura de Chávez, seguramente la estudiaste.
Porque tú Sí, vienes de no, esa y fila. además lo conocí personalmente y sus discursos y todo, ¿no? Fíjate que, ¿Qué hubiese a ver, pasado? con Chávez comenzó el desmontaje del Estado. Con Chávez comenzó, a mi modo de ver, la desinstitucionalización sistemática, acelerada del proceso del republicanismo venezolano, tal y como lo conocíamos antes. Mira, yo creo que no hubiese aceptado tampoco la derrota. Me parece que no. Me parece que No. no. Que con el solo carisma no hubiese adoptado. Fíjate que en la reforma del 2007, para meter directamente el 230 y modificar el 230, Chávez aceptó, bueno, perdí. ¿Te acuerdas que perdió, no? ¿Y qué hizo? En el 2009 la metió directo por decreto. Aquí estoy yo, vámonos. Ya. Y lo metió. O sea, Y esa es la verdad. la simiente de todo este asunto de Chávez. La simiente de todo este asunto, el padre de la criatura es el presidente, el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Te lo digo con una certeza analítica cartesiana, ¿no? Repito que como es analítica es falible, ¿no? O sea, ¿Y puede por qué fallar. algunos que dicen ser chavistas pero no maduristas están defendiendo el triunfo inmundo? Como bueno, el caso de Juan Barreto, por ejemplo, colocarte un ejemplo. Y a mí me parece que, a ver, Maripili Hernández. no, Maripili no defiende el mundo, Maripili No está como una defiende, pero suerte de sí limbo. defiende la transparencia del proceso. Ah, eso sí, Lo eso ha sí. dicho. Claro, Lo que te quiero decir que con mucha pinza lo está haciendo. sí, hay tirios y troyanos. En esta lucha entre tirios y troyanos hay gente que salió mal parada y que quiere caer bien parada en un eventual gobierno distinto al chavismo, ¿no? Quiere lavar la carita. Repito, en la lucha de estrategias, ¿no? O en la lucha, en la batalla de posiciones, como diría Gramsci, tú tienes que, en una batalla, en una guerra, tú tienes que saber posicionarte, tú tienes que buscar la cabeza de playa, que es el mejor lugar para el mejor flanco para poder atacar, ¿no? Por ejemplo, la cabeza de playa, la altura, en fin, ¿no? Entonces, en la guerra de posiciones, eso es estrategia política, hay gente que quiere caer bien parada, y me parece que es válido, es válido. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, circunstancial. En ese sentido, yo me imagino que hay conversaciones de Juan Barreto, imagínate tú, con María Corina Machado, cosa que hace unos 15 años era impensado. Pero se hacen esas alianzas circunstanciales, porque a mí me parece, y también tengo que decirlo de manera responsable, que esos sectores de izquierda disidente del chavismo, si querían salir de Maduro, Carri, está claro que Carri no era ninguna opción y que ninguno de los otros era ninguna opción. Te vuelvo y te repito, sacaron menos del 3%, poeta. Claro. Menos del 3%. Sí, eso sí era un chiripero, un alacranaje. Sí, yo creo que el caso de Enrique Márquez fue un caso estratégico. No. Menos Enrique Márquez, porque él sabía lo que estaba jugando. Él sabía que nunca, de hecho lo decía, yo no voy a ganar esta elección, lo decía. Pero mientras que los otros seguían vendiendo humo, el tal Ceballos, lamento mucho que Claudio Fermín ya no debería ni hablar, ya no debería ni aparecer, por un poquito de sentido de vergüenza. De vergüenza, de dignidad, de pundonor, pero se prestó para esto, porque la tesis según la cual estos señores le hacen el favor al gobierno, bueno, se ratifica. Lo extraño, profesor, lo que me ha generado ruido, me ha causado ruido, es que ellos primero exigían transparencia en el proceso, incluso que se presentaran las actas. Nada. Todos hablaron al unísono, pero ahora no dicen esta boca es mía, ni el combo, nada. Yo no sé dónde está Carri. Total, bueno, ¿qué pasó con ellos? De hecho, te voy a leer, esto lo publicó el Carri hace una hora. La verdad ya importa poco, pero, es una cita, pero si la verdad ya importa poco, la libertad ya importa poco. Y si la libertad ya importa poco, nos encaminamos hacia un lugar sucio, oscuro e insalubre, donde no apetece nada vivir. Javier Cercas, filólogo, escritor y académico. Eso fue lo único que puso él. O sea, tú crees que tú estás para la filosofía. Tú acabas de perder una elección. Tú no tienes datos sobre la elección. Tú fuiste un candidato presidencial. Tú causaste cierto ruido. Tú sacaste 51,000 votos. ¿Dónde estás tú defendiendo el proceso, la transparencia? ¿Dónde está el voto, Martínez? Claro, ¿Dónde están los demás?
O sea, aquí lo que me parece que es una charada, Hernán, es una charada. El único candidato que sacó, no sé, creo que 13.000, 14.000 votos fue Enrique Márquez, y ha salido y ha dicho, mira, ¿dónde están las actas? ¿Dónde está esto? ¿Qué pasó? El único. Todos los demás, sindicados, señalados con el dedo, como alacranes. Esta boca no es mía, yo no sé qué pasó, y algunos andan llamando a la paz. No, hay que jugar a la paz, hay que trabajar por el país. O sea, no pasó nada en Venezuela. Yo veía recientemente a uno de tus asiduos audiencia de tus seguidores, de tu asiduo seguidor, Dani, que decía, no, pero aquí lo importante es trabajar por el país, salir adelante. Todo bien, yo creo que nadie está en desacuerdo con eso. Ahora, claro, pero tampoco podemos hacernos los locos ante una elección presidencial, ¿no? Donde no tenemos datos para contrastar, para verificar efectivamente si ese señor, si lo que dijo ese señor el 29 de julio, la noche del 29, la madrugada del 29 de julio es verdad que Maduro ganó.